Estaba el maestro orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan el Bautista le enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana. Perdona nuestras faltas, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos 1 al 4. La oración siempre debe ir acompañada de la misericordia y las buenas obras. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 5 de octubre, año 2022. La oración debe ir acompañada de la misericordia. Y la misericordia es por excelencia el mayor gusto de Dios, confiar en la divina misericordia. Y así lo predicó Santa Faustina Kowalska, de origen polaco, una santa del año 1905, y mostró mucha sensibilidad por la vida espiritual, por la piedad, por la caridad y la misericordia con las demás personas. A las almas que propaguen la devoción a practicar la misericordia, las protejo durante su vida como una madre cariñosa a su niño, y a la hora de la muerte no seré para ellas el juez, sino el Salvador misericordioso. Así lo dijo el Señor de la Divina Misericordia a su servidora Santa Faustina Kowalska, 1905-1938. Ella nos permite entender la importancia que tiene la misericordia. La palabra de Dios nos ubica a pensar en el tema de la oración, pero no se puede hablar de oración si no se habla de misericordia y de buenas obras. Tampoco se puede hablar de oración si no hay contemplación y un tiempo dedicado a las cosas de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica fue muy sabio cuando dijo: la oración es la expresión sencilla del alma de un ser humano que no se excede en el servicio y tiene mucho tiempo para Dios. Hoy vamos a pensar en ese mismo modelo de oración que tiene perseverancia, silencio, dedicación, pero que también hay tiempo para trabajar, para servirle a los demás y para cumplir con todos los deberes de nosotros en una sociedad. Hoy vamos a centrar la atención en la misma oración, pero vista desde la misericordia y las buenas obras. De entrada podemos sacar la primera conclusión. No se entiende una persona de oración si no tiene misericordia y buenas obras con las demás personas. No se entiende una persona que no practique la caridad y la misericordia y sin embargo diga que es una buena persona de oración, o se la pasa cantidad de tiempo en oración. La oración se tiene que demostrar, y así lo decía Marie Puspa. Y Marie Puspa decía: hay que demostrar desde la oración la imagen de Dios que tú llevas, tienes que demostrarla con tu manera de ser. Sé una buena persona de oración. Lo primero que Jesucristo enseñó en materia de oración es llamar a Dios con el nombre de Padre. Es decir, decirle a Dios papá, Padre, Abba, y llamarlo así como lo llamaron los hebreos, que estaban como buscando un nombre así para ese ser tan maravilloso que es Dios, desde la caridad y la misericordia, ponerle un nombre y le colocaron el nombre de papá, Padre. Para un hebreo del siglo I, dice el hermeneuta, la relación con el Padre
era una relación muy especial de reconocimiento de la soberanía sobre cada miembro de la familia. Entonces la palabra padre es una persona muy grande que es como la cabeza, caput, capitis de una familia, de un hogar. La persona que más da ejemplo en el hogar, la persona que es el apoyo, la fortaleza para un hogar, para una familia, padre. Cuando a Jesucristo le preguntan, enséñanos a orar, inicia diciendo, Patere. Eso refleja el uso cristiano de llamar a Dios Padre. Y según el esquema clásico de la oración de la Biblia, la primera parte del Padre nuestro mira directamente a Dios, mientras que la segunda parte se refiere a las necesidades de las personas aquí en la vida terrenal. Bien interesante, una oración tan completa, tan bíblica, tan de los labios de Jesús de Nazaret, hablar del Padre nuestro, hablar desde ahí. Ha habido grandes santos que definieron la oración. Por ejemplo, la oración es la elevación del alma hacia Dios y pedir los bienes convenientes, decía un santo, San Juan Damasceno. O también otro decía, la oración es una conversación y un coloquio con Dios, San Gregorio Nacianceno. San Juan Crisóstomo decía, es hablar con Dios. Y San Agustín de Hipona decía, orar es el pensar en Dios con piedad y con afecto humilde, decía San Agustín. El Papa emérito Benedicto XVI enseña que la oración no es solamente el aliento del alma, decía el Papa, sino que para usar una imagen es también el oasis de la paz, en el que podemos sacar el agua que alimenta la vida espiritual y transforma la existencia. Santo Tomás de Aquino, que es el doctor angélico de Roca Seca, indicaba el efecto espiritual que tiene la oración. ¿Cuál es el principal efecto de la oración según Santo Tomás de Aquino? A Dios debemos honrarle por medio de una alabanza, que brote no solo de los labios, sino del corazón. Debemos honrarle con la pureza del cuerpo y el ejercicio de la justicia con las demás personas. De todas las definiciones que uno pueda leer de santos, santas, papas, Iglesia Católica, Catecismo, esta definición de Santo Tomás de Aquino es muy completa. Si una persona quiere saber si verdaderamente es una persona de oración, tendrá que leer nuevamente la definición de oración de Santo Tomás de Aquino, y el primer acento es honrar a Dios con los labios, honrar a Dios con el corazón, honrar a Dios con la pureza del alma y del cuerpo, honrar a Dios con el ejercicio de ser justo con las demás personas. Creo yo que se lució Santo Tomás regalándonos una definición muy completa de qué significa la oración, el efecto de la oración. Y por ser nuestro Padre, decía San Agustín, debimos imitarle por la perfección del amor, de una misericordia que vaya acompañada de las buenas obras. Debemos aceptar con paciencia las correcciones que nos hagan, porque es oración. Como dice el libro de los Proverbios en la Santa Biblia en el capítulo 3, verso 11. El Señor corrige a quien ama. Dios corrige a la persona que ama. El Papa Francisco recuerda que el protagonista principal de la oración es el Espíritu Santo. Tiene toda la razón el Papa Francisco. El principal protagonista de la oración se llama el Espíritu Santo, y podríamos rezar, nunca sin la fuerza del Espíritu Santo no lo podemos hacer. Él es el que ora y nos mueve a orar bien, decía el Papa Francisco. Oración. No se puede hablar de oración mientras la persona no practique la caridad, la misericordia y las buenas obras.
Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yater Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.